Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en este día sobre cada una de nosotras. Que vengas, Espíritu Santo, sobre cada una de estas mujeres, estas esposas, mamás, misioneras, que nos están viendo en este momento, que están viendo este programa. Que seas tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que seas tú hablando a través de nosotras, inspirando las palabras necesarias, iluminándonos, pero también tocando esos corazones. Permite que nuestras palabras sean realmente tus palabras, que sea tu unción, que sea tu amor, que sea tu gracia, que sea tu fuerza, transformando nuestras vidas y transformando las vidas de nuestras familias, de todas las familias representadas. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes, y a ti, Santísima Virgen María, te entregamos este espacio, te consagramos este momento. Tú que eres la mujer, tú que eres la madre, tú que eres la esposa, tú que eres la llena de gracia, enséñanos a ser mujeres de Dios. Enséñanos a ser mujeres llenas del Espíritu Santo. Enséñanos a ser mujeres según el corazón de Jesús. Enséñanos a ser mujeres, luz para el mundo, que así como a través de ti entró la gracia en el mundo, mamá, así a través de nosotras entre la gracia a la vida de nuestros esposos, a la vida de nuestros hijos, a nuestros hogares y al mundo entero. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, queremos saludar muy especialmente a todos los que nos están viendo en este momento, que están conectados con nosotros a través de las redes, a través de nuestro canal de Lazos TV. Estamos muy felices porque pues ya este es nuestro segundo programa. Sabemos que ese primer programa fue muy esperado por todas nosotras también, por ustedes, y sabemos que ha sido de grandes frutos, de grandes bendiciones. Hemos recibido muchos comentarios de muchas misioneras que nos han escrito incluso de otros lugares, de otros países, diciéndonos que es una bendición, que es una maravilla poder tener este espacio, que todas lo necesitamos para nutrir nuestras almas, y esperamos pues que así sea. Bueno, hoy vamos a continuar. En el primer programa hicimos un breve recuento como de lo que era a grandes rasgos la vida de Conchita, y bueno, dijimos que íbamos a seguir leyendo su diario. Recuerden que es el diario espiritual de una madre de familia, en el que nos estamos basando inicialmente para este momento de espiritualidad. Y bueno, vamos a entrar hoy en materia. Bueno, pero antes, en el programa anterior nos presentamos todas, y hoy tenemos a Manuelita, que está nueva en este programa, y queremos también que se presente. Manu. ¿Quién como Dios? Un saludo para todas. Estamos muy felices de iniciar este programa. Llevo en esta hermosa comunidad 9 años por gracia de Dios. Empecé como misionera, empecé joven, pero le doy gracias a Dios porque en esa hermosa comunidad conocí a mi esposo. Llevamos 2 años de casados, tenemos 2 hermosos hijos, una princesa que se llama Guadalupe, que tiene 14 meses, y por gracia de Dios también estamos esperando un bebé. Gracias, Manu, qué rico tenerla. Y bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a empezar a leer sobre este diario espiritual de Concepción Cabrera de Armida, y vamos a empezar a compartir. Hoy vamos a iniciar con un tema muy bonito en el que ella nos cuenta cómo era su ambiente familiar. Nos empieza a hablar un poco de su papá, de su mamá, de sus hermanos, en qué ambiente creció, y yo creo que eso nos va a dar pie para hacer una reflexión bien bonita sobre también el ambiente familiar que tenemos cada una en nuestro hogar, en nuestra casa, y qué podemos hacer para mejorarlo, para que sea un ambiente cada vez más cristiano, un ambiente lleno de Dios, un ambiente que lleve a nuestros hijos a Dios. Entonces vamos a iniciar con la lectura, y vamos a ir como lo hacemos así naturalmente y sencillamente, compartiendo, reflexionando, y bueno, entre todas aquí sacando también consejos prácticos para nuestra vida. Entonces dice así: la tierra de los volcanes, el ambiente familiar.
Conchita es hija de México. Hay que ver la cabellera al viento por los campos mexicanos. Esa tierra de violencia y de contrastes, tierra de volcanes y también tierra de Veracruz. La nación de la Cruz y de Nuestra Señora de Guadalupe. A lo largo de su existencia aparecerá el contraste de una vida cada vez más divina bajo las apariencias ordinarias. Qué linda esa frase. Una vida cada vez más divina bajo las apariencias más ordinarias. Una palabra afloraba constantemente a los labios de aquellos que la conocieron y a los que interrogué durante mi primera estancia en México: sencillez. Conchita era de una sencillez evangélica. Al evocar su infancia y su adolescencia en las haciendas y ranchos, la vemos surcar en barca remansos y riachuelos, arrojarse al agua o lanzar a ella a sus compañeras o a las empleadas de su padre, reír de buena gana, convivir indistintamente con todos. Apasionada por la música y el canto, dotada de una voz muy hermosa, más tarde compondrá los primeros cantos a la cruz y los cantará acompañándose ella misma al piano. Es joven, es bonita, tiene una mirada que atrae y que conservó una fascinación extraordinaria sobre todos los que la conocieron hasta los últimos años de vida. Ella misma nos cuenta en su diario, con su estilo espontáneo, de incomparable frescura, sus primeros años vividos en el medio familiar. Mis padres se llamaron Octaviano de Cabrera y Clara Arias, los dos de San Luis Potosí. Ahí se casaron y nací yo. Mi madre, muy enferma, no pudo criarme y batalló en mi lactancia. Por fin, un día que me estaba muriendo, mandó el médico que violentamente me sacaran fuera de la ciudad a una hacienda. Entonces, de lástima, se ofreció la del portero a seguirme criando, dejando a su hijito con otra nodriza. Esta mujer me salvó la vida, se llamaba Mauricia. Yo la quise mucho y cuando tuve uso de razón y comprendí lo que le debía, mucho más. Iba yo tan grave en aquel camino que no se atrevía a descubrirme la cara creyéndome muerta entre sus brazos. Aquí pensaba que es muy curioso. Era muy común como en esa época, incluso hemos leído un poco de Santa Teresita, ¿cierto? De la historia de su mamá, de Santa Celia, y uno se da cuenta que era muy común en ese entonces las nodrizas, ¿verdad? O sea, que la mamá alimentaba a su niño, lo lactaba, pero había momentos en que no podía hacerlo y se lo daba a una nodriza que era como quien le ayudaba como a seguirlo criando, ¿cierto? Como a seguirlo alimentando, seguir lactando, pues como en ese momento. Entonces a Conchita pues también le tocó, porque su mamá estuvo enferma un tiempo y también porque ella, como lo dice aquí, estuvo muy enferma de pequeñita y por eso tuvo una nodriza que le ayudó pues a su mamá en esos primeros meses de su vida, digamos, como para criarla, como lo decía aquí. Y aquí nos va a empezar a hablar ya más en cuestión de sus papás, que es el tema donde nos queremos centrar hoy, que es algo bien bonito. Dice: mis padres fueron excelentes cristianos. En las haciendas siempre rezaba mi padre el rosario con la familia y los peones y la gente del campo en la capilla. Cuando por alguna ocupación urgente no lo hacía, quería que yo lo supliera. A veces llegaba antes de concluir y a la salida me regañaba por mi poca devoción. Decía que mis Padres Nuestros y Ave Marías andarían paseándose en el purgatorio y nadie los querría de lo mal rezados. ¿Qué tal esa? ¿Cuántos Padres Nuestros de nosotros van a pasear por el purgatorio? ¿Será que sí llegan al purgatorio? Si es que llegan al purgatorio. Era mi padre muy caritativo con los pobres. No podía haber una necesidad sin aliviarla. Era de carácter alegre y franco. Le ayudé a bien morir y nos dio ejemplo de entereza. Él arregló el altar para su viático. Nos pidió perdón a cada uno de sus hijos de todo en lo que nos hubiera dado mal ejemplo o desedificado, agregando un abrazo, un beso y un consejo. ¿Qué tal eso tan hermoso? Increíble que uno piensa que los hijos no notan esos detalles. Como, mira, como ella escribe de su padre, me parece impresionante. Seguramente el papá hizo todo eso como con mucha naturalidad, porque de verdad era un padre virtuoso, y ahora ella habla de todo eso como que eso le impactó en su vida espiritual, en su alma. Algo tan sencillo como lo de la oración bien hecha, lo decía hasta muy jocosamente, pero con toda seguridad eso a Conchita le marcó el corazón y aprendió a orar bien,
a partir de eso que le decía a su papá. Uno a veces como que no piensa en que los hijos se graban todo, y cosas tan sencillas, y eso le marcó su vida espiritual. Impresionante. Por ahí escuché no sé, cómo decirlo, una frase, algo que me impactó, que me pareció curioso. Alguien en una predicación decía, hablando del ejemplo de los padres, decía que un papá le decía a su hijo, hijo, cuidado por dónde andas, y el hijo le respondía, no papá, cuidado por dónde andas tú, porque yo voy ahí detrás siguiendo tus pasos. Entonces, creo que eso nos da pie para recordar lo importante que es el testimonio. Nosotros como comunidad, de hecho, siempre hemos hablado mucho del testimonio, siempre hablamos mucho de dar testimonio de vida, de ser muy coherentes, pero sin duda alguna, cuando uno se convierte en papá, cuando uno ya tiene hijos, cuando ya formamos un hogar, somos 2 misioneros, o bueno, puede que nuestro cónyuge no lo sea, pero vivimos en una casa, portamos esta camiseta, ahí sí que es cierto que tenemos que dar un testimonio constante. O sea, esto nos exige una coherencia de vida en los más mínimos detalles. No podemos darnos el lujo, digámoslo así, de llevar una doble vida. Es que en Lazos, cuando me pongo la camiseta, soy de esta manera, hablo así, soy muy servicial, muy querida, muy buena gente, tan tierna, tan amable, pero en mi casa soy, no sé, mal geniada, incluso soy más bien egoísta a la hora de servir, no sé, a mi esposo, a mis hijos, digo mentiras, tal vez, no sé, cualquier montón de actitudes que podríamos tener que son incoherentes, pero que nuestros hijos muchas veces no, todo el tiempo, están viendo, muchas veces no nos escuchan, pero nos ven. Ellos todo el tiempo están viendo y ellos están dándose cuenta, ay, ¿por qué mi mamá allí se comporta de esta manera o mi papá? ¿Y por qué en la casa es así? Ellos están viendo como esa separación o entre nuestra vida misionera y nuestra vida en la casa. Y qué importante es la coherencia delante de nuestros hijos y el buen ejemplo siempre. Incluso, no, incluso uno, o a mí me pasa que yo me evalúo mucho con Pablo. Cuando yo veo a Pablo, que a veces es más orante, a veces me dice que incluso le ponga la misa en el televisor, veo que hace con más piedad la bendición de los alimentos. Entonces yo me doy cuenta que en esos momentos yo estoy mejor en la oración. Y a veces lo veo como más explosivo, no quiere hacer la bendición de los alimentos. Entonces eso también me llama a mí como, Dios mío, ¿yo cómo estoy? ¿Cierto? Sí. O sea, es como tener un misionerito ahí todo el tiempo que me dice... ¿Cómo está tu vida? Es como exacto. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo...? ¿Cierto? Nuestros hijos se convierten en eso, o sea, como en un espejo, en un reflejo, y es muy bonito, es verdad, uno podría casi que evaluarse a través de sus hijos, como que bueno, ¿cómo estoy yo? Mirándolos a ellos, sus actitudes, muchas cosas que ellos van haciendo, y uno se da cuenta que ellos no la sacaron de cualquier parte, ellos la vieron en alguien, ellos la aprendieron de alguien, y ese alguien normalmente somos nosotros los papás. Sí. Total, cuando ustedes hablaban de eso, incluso yo pensaba hasta en los actos más naturales. Por ejemplo, mi hijo tiene 20 meses y hay cosas que yo digo, Dios mío, ¿cuándo vio eso? ¿En qué momento? Por ejemplo, él ve el desodorante y ya sabe, ya sabe dónde se echa el desodorante. Y muchos detalles naturales que uno dice, Dios mío, ellos todo el tiempo son como esponjas. O sea, todo se lo absorben, hasta lo más mínimo. Palabras que uno dice... Increíble, o sea, cuando yo le enseñé esta palabra, no, es como en su naturalidad, en lo que uno va viviendo, que ellos van como absorbiendo. Y en la vida espiritual uno se da cuenta con estos santos que detrás de un santo definitivamente una familia cristiana y santa. Es que acá decía, mis padres fueron excelentes cristianos, y eso fue precisamente como lo que la llevó a ella a ser una excelente cristiana y una futura santa que ya pues... lo será. Y yo creo que eso nos deja una primera gran enseñanza, y es una vida coherente, un testimonio del amor de Dios para nuestros hijos y nuestro esposo constantemente, y ser unos excelentes cristianos fieles en todo el Señor.
Bueno, y continuando con esta reflexión bien interesante que nos exhorta hoy a ese tema del ejemplo, de ser coherentes, de ser testimonio principalmente para nuestros hijos, ser misioneros 24/7, misioneras 24/7 en todo momento, con ese espíritu de servir, de entregarnos, de amar, porque en nuestra casa también estamos haciendo misión, tal vez la misión más importante, formando unos futuros misioneros, formando tal vez unos futuros sacerdotes, unas futuras religiosas, formando los futuros dirigentes de nuestra patria, porque no lo sabemos, estamos formando hombres y mujeres que son el futuro de la iglesia, del mundo, de todo. Entonces, bueno, es una gran misión. Y aquí continuamos, ya habíamos hablado un poco del padre de Conchita, y ahora ella nos va a hablar de su mamá, y es muy bonito escuchar cómo habla de su mamá. Qué alegría que en un futuro, o tal vez no tan lejos, nuestros hijos pudiesen decir lo mismo de nosotras. Estas palabras tan hermosas dice: mi madre era una santa, quedó huérfana de 2 años y sufrió mucho. De 17 años se casó y fuimos 12 hermanos, 8 varones y 4 mujeres. Yo fui el número 7, entre 2 hombres, Juan y Primitivo el jesuita. Infundió en mi alma mi madre el amor a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. Me quería con predilección y sufrió mucho cuando me casé. Sin embargo, me decía que mi marido era excepcional, que no eran así todos. Siempre lloró en mis penas y se gozó en mis alegrías. Tuvo muchas penas y era muy amante de la pobreza. Tenía muchas virtudes ocultas y martirios ignorados. Le dio un ataque y perdió 12 horas el conocimiento. A fuerza de oraciones, Dios se lo volvió el tiempo preciso para confesarse, repitiéndole el ataque de que murió. Le ayudé y puse en la caja. Solo en 3 colegios estuve, primero de pequeña con unas viejitas, la señorita Santillana. Más tarde serían 2 meses con una señora Negrete, y luego con las hermanas de la Caridad. Mas como las expulsaron estando yo muy chica aún, tendría 8 o 9 años, mi madre, enemiga de mandarnos a ninguna parte, nos puso maestras en la casa de instrucción, de bordados y de música. En cuanto a la instrucción, la tengo muy escasa, no por culpa de mis padres y maestros, sino por mi tontera, pereza y tantos cambios y viajes en la edad de aprender. De cosas de casa sí nos enseñó mi madre, desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años llevaba yo el gasto de la casa. En la hacienda, desde ordeñar, hacer pan, cosas de cocina. Nunca nos dejaba mi madre en la ociosidad, teniendo sobre esto un cuidado especial. Remendar y coser cuanto hay, dulces y adornos de repostería lo mismo, cuidando además de humillarnos mucho y de no dejarnos levantar la vanidad. En modales y eso no se diga, mucho trabajó la pobrecita sobre el particular. Yo creo que aquí nos tenemos que detener porque ha dicho demasiadas cosas impresionantes sobre su mamá, que yo creo que hay que resaltar y que hay que profundizar. Yo empezaría por decir, bueno, cuando nos dice aquí, o sea, mi mamá me infundió en mi alma un gran amor a la Santísima Virgen María y a la Eucaristía. O sea, definitivamente la devoción se aprende en casa. El amor a Jesús, el amor a la Eucaristía, el amor a nuestra Madre Santísima se aprende en la casa, y los niños desde pequeñitos van empezando con imagencitas, con altarcitos, con cancioncitas, cuando uno reza con ellos. Uno ve, por ejemplo, yo tengo la fortuna, gracias a Dios, de tener a los 2 niños ya en el preescolar de Lazos, María Isabel y Martín. Y es muy lindo porque incluso en el colegio les trabajan muchísimo lo que es la devoción, y los viernes hacen grupo de oración. Entonces llegan los niños a la casa: mamá, vamos a jugar al grupo de oración. Entonces ellos 2 se sientan, hacen como una especie de altarcito y cogen el rosario y empiezan: Dios te salve María. Un día les conté por ahí 20 Ave Marías entre ellos 2. Yo era detrás en silencio con el celular grabándolos, y yo decía, pero ¿qué es esto tan bonito? O ver a Martín que de repente se acerca al nocherito donde está la imagen de Jesús y le da un beso. Y por ejemplo, Martín ya está con algo muy lindo que uno dice, qué precioso. Le da por jugar que va a hacer la misa. Entonces dice, mamá, a ver, voy a hacer la misa, mamá, necesito la Biblia, y coge la mesita, pone la Biblia, busca un envase y dice que ese es el cáliz. Y mamá, me falta Jesús blanquito y redondito. Entonces busca, así le dice, Jesús blanquito y redondito, a Jesús de Eucaristía.
y coge entonces una tapita o algo lo más similar, entonces lo levanta así tal cual como el sacerdote, porque además ama mucho al Padre Pío, entonces ve mucho la película del Padre Pío, y levanta y dice, tomad y bebed todos de él. Y luego dice, tomad y comed y que este es mi cuerpo y la alianza, y menciona un montón de palabras que yo dije, pero ¿cuándo se las aprendió? O sea, ¿en qué momento? Y es muy lindo porque uno trata, o sea, debemos hacernos un propósito de enseñarles esa devoción a nuestros hijos, llevarlos a misa, y Rodri nos decía un día, vayan, confiésense delante de sus hijos y después de que salgan felices, qué rico, hijos, me confesé, y vayan y comulguen, y cuando comulguen, niños, estoy feliz porque acabo de recibir a Jesús. Nos decía Rodri como de una manera muy linda, muy sencilla, y decía, qué hermoso, tenemos que transmitir una devoción linda, tierna y hermosa a nuestros hijos. Incluso pues ahí, pues escuchándote, me acuerdo pues que mis hijas pues que también pues han tenido la oportunidad de estar en el colegio pues en Sapiencia, y ha sido también una experiencia pues muy bonita porque con los grupos de oración, entonces llegaba Clarita y decía, mamá, estuve en el grupo y pasó esto, y empezó a decir, mamá, es que el rosario, me enseñaron a hacer el rosario. Eso fue ya hace como un año que ella empezó pues que no, que es el rosario, así. Entonces, no, entonces empezamos a enseñarle y ella pues feliz, y uno ve pues como todo lo que ellos son capaces de absorber, de esa alma tan linda que está tan pura, y que ellos están en ese momento como con todo dispuestos a absorber lo que más uno les dé. Entonces también me acordaba que ellas a veces se levantaban muy temprano, digamos los fines de semana, y uno todavía estaba pues como dormido, y uno cuando escuchaba estaban allá es que rezando el rosario a las 2, se ponen a jugar que digamos si vieron una película de un santo, de la Virgen María, pues que a veces les pongo mucho la de Fátima. Entonces ellas juegan que a las pastorcitas, que la Virgen, una es la Virgen María, por allá una vez, una estaba que embarazada del niño Jesús, que una era la Virgen embarazadita, pues entonces eso es muy lindo porque uno ve que ellas también, ya se les convierte en un modelo, así como ellas que admiran que les gustan pues hablo especialmente de las niñas, ¿cierto? Que las princesas, que tengo una la que princesita Sofía. las princesas, entonces uno también ponerles como ese modelo de María, ella es la princesa más hermosa, y verla que también como ese modelo a seguir, porque ella es la modelo entre todas las modelos. Entonces eso es muy lindo porque para ellos eso se les vuelve algo muy natural y muy sencillo, no con grandes cosas, pero ellos van absorbiendo. Entonces me parece pues muy lindo, y aprovechar esas edades como para infundirles también ese amor. Y esa devoción. Ahí decía algo también muy bonito, Conchita, cuando hablaba de su mamá, decía que tenía mucho cuidado de no dejarlas caer en ociosidad. Eso también es una cosa muy impresionante porque, pues, o sea, la manera en que hoy en día muchos papás, digamos, los niños, pues como la forma más sencilla de uno decir que están juiciosos, que no sé qué, es como ponerles muñequitos o dejarlos pues ahí un ratísimo, digamos, de pronto pudiendo aprovechar el tiempo para enseñarles muchas más cosas. Entonces es muy bonito porque, por decir algo, yo tengo de recuerdo de mis papás, mi mamá y mi papá también siempre nos infundieron a nosotros somos 7 hermanos, y nos infundieron siempre no, es que, o sea, si tú en la casa, digamos, vas a estar, tienes que ayudar a tu mamá en la casa, entonces es algo que particularmente a mí, pues, digamos, del ejemplo de los papás es muy bonito. Mi mamá en mi casa, desde que yo tengo uso de razón, nunca nos faltó el rosario, o sea, uno lo hacía a regañadientes, pues, y ahí como, porque no entendía el valor, pero es muy bonito porque al final y al cabo, cuando uno va creciendo, uno ve que así lo hubiera hecho así, como que la devoción estaba, y entonces al final, hoy en día, pues ya que uno tiene un poquito más de conciencia, que creo que empezó un camino de conversión, uno ya lo hace obviamente con más devoción, con más amor, pero la verdad, en uno siempre estaba la conciencia que debo hacer el rosario, o sea, porque siempre lo vi de mis papás, y es algo que hoy en día realmente la sociedad como está, que las familias, decimos que la sociedad está en crisis, pero no es tanto la sociedad, las familias, que es donde se están formando los futuros ciudadanos, sacerdotes, como decía ahorita Juliana. Si desde nuestra casa nosotros no inculcamos eso, esa devoción a Jesús, a María. Mi hijo también siempre es, cuando vamos a la Eucaristía, siempre es,
mamá, vamos a recibir el cuerpo de Cristo. A veces en la casa también es, mami, cuerpo de Cristo, o sea, resulta por ahí coge la cosa del chocolate y empieza, o sea, es muy bonito porque son cosas que uno dice, realmente desde pequeño va a tener la conciencia cuando está más grande de que eso es especial, que eso es grande, que eso es algo bonito. Y él es feliz, mami, cuéntame la historia de Dios, coge la Biblia, y entonces cuando uno les va contando eso, inclusive ya se la va aprendiendo, entonces ya cuando una imagencita es, mami, mira el ángel, mira la virgencita, o sea, es algo que ya ellos lo van cogiendo y es muy bonito. Y se les va volviendo como algo natural. Por ejemplo, yo también tengo una hermana pequeña y estudia en el colegio Sapienza. Y ya cuando se va a acostar y no ha rezado el rosario, mami, pero es que no hemos rezado el rosario, ¿cómo nos vamos a acostar sin rezar el rosario? Y ella misma, así ya estando acostada, se pone de pie y coge el rosario y empieza a contar las escenas. Y es muy bonito porque uno dice, Dios mío, cuando ella esté mayor, entonces ¿cómo va a ser? Si Dios quiere, quién sabe en qué vocación Dios la tendrá, pero qué bonito que desde pequeña se le haya infundido eso. Por ejemplo, mi hija vio una imagencita de la Virgen y ahí mismo quiere darle como un besito, o una imagencita pequeña, incluso este niño Dios, ella no sé dónde lo encontró, y cuando lo vio, yo lo vi que se la estaba metiendo a la boca. Yo, ay no, mi amor, que se va a meter a la boca, cuando era que le estaba dando besitos. Y me dice, Dios mío, qué bonito, cuántos besitos habrá recibido el Señor con tanto amor de mi niña. Y me dice, Dios mío, qué responsabilidad tan grande uno poderles también enseñar eso a nuestros hijos. Hermoso. ¿Y qué importa? Luisita, ibas a decir algo. Sí, que recordaba algo que leía en un libro de Hacer Familia de 0 a 3 años, que decía que el cerebro de los niños se desarrollaba el 80% de los 0 a los 3 años. Entonces, como que pensaba que qué bonito poder darle también la oportunidad a nuestros hijos, no solamente de una buena estimulación en cuanto al ambiente, en cuanto a su motricidad y todo, sino que esa misma estimulación se vaya dando al lado de un ambiente cristiano, o sea, de recordarles y de enseñarles a través de la memoria oracioncitas, el hecho de que se levanten y siempre tengan como de buen hábito el darse la bendición, el saludar, incluso cosas muy naturales del ambiente familiar como el amor, el que te levantes y vas a darle un besito a tu mamá o a tu papá, enseñarles como un ambiente cálido, no solamente en la parte cristiana, sino también en la parte humana, el saber, el enseñarles a saludar al papá o a la mamá cuando se despiertan, al hermanito, a Dios, pues que obviamente es el primero a darle gracias a Dios porque le dio un nuevo día, como que qué bonito, porque es que yo cuando leía eso pensaba que a veces los papás o fuimos formados en el que no, el niño todavía no entiende eso, pues como que el niño está muy chiquito para entender, ¿no? El niño que va a entender, vea, usted después de los 3 añitos le enseña, y es mentira, o sea, es antes lo que le enseñes de los 0 a los 3 años lo que más va a absorber, entonces no podemos esperar, yo creo que incluso desde que los tenemos de brazos, lactando, es el momento para levantarse de una Santo Ángel de mi guarda, o sea, esas oracioncitas que uno cree que al niño no se le van a quedar, pero que es un hábito hermoso que se les va formando y que cuando estén más grandecitos no va a ser tan difícil orar como de pronto fue para nosotros, como obviamente de pronto algunos nos inculcaron, a otros no tanto, entonces luego cuando llegamos a orar pues se nos va a costar más porque no era como un hábito que nos tuvieron desde pequeños, precisamente porque los padres pensaban, no, cuando esté más grandecito le enseño. Y lo que no sabemos es que cuando esté más pequeño es que debo enseñarle para que eso sea pues como lo que no se le olvide en la adolescencia y cuando esté más grande. Así es, entonces qué importante es otra gran enseñanza, aparte de ser siempre ese testimonio para nuestros hijos, aparte de ser testimonio, de ser ejemplo permanente, debemos hacernos el propósito de enseñarles la devoción, de ponernos, digamos, como tareas concretas, como lo decíamos, por ejemplo, enseñarles a orar siempre en la noche, que sea un hábito para ellos, siempre en la mañana, llevarlos a la Eucaristía en la medida de las posibilidades, hacerles un altarcito, o sea, todo esto que fomenta la devoción, hacerlo cada vez más y con más intensidad para que ellos amen con todo su corazón a Dios. Bueno, queremos recordarles que estamos leyendo, estamos siguiendo, digamos, este momento de espiritualidad del diario espiritual de una madre de familia.
de Concepción Cabrera de Armidas, donde estamos tomando como estas notas, estamos leyendo un poco de su vida para llegar como a esta reflexión. Y yo no quería dejar pasar, así como muy desapercibido, esta parte que a mí me ha impactado desde el primer día que la leímos, cuando dice: de cosas de casa sí nos enseñó mi madre, desde fregar suelos hasta bordar. A los 12 años llevaba yo el gasto de la casa. Dice que en las haciendas ordeñaba, que sabía hacer pan, que sabía hacer repostería. Y uno dice, pero Dios mío, ¿cuándo aprendió a hacer todo eso? Y a los 12 años saber llevar una casa, lo que implica una casa, desde hacer aseo, cocinar, tantas ocupaciones. Y qué importante es en esto desde ya nosotros formar a nuestros hijos. Es que es desde pequeños, y no solo a las niñas, a los varoncitos también, porque a veces creemos que es solo cosa de niñas, ¿cierto? Pero desde pequeños participarlos de las labores de la casa, de las responsabilidades. Miren que los niños tienen ese instinto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que desde chiquitos, por ejemplo, mi hija me ve lavando ropa y me dice, mamá, yo también quiero lavar. Me dice, mamá, yo puedo lavar mis calzoncitos. Y muchas veces uno como mamá, por comodidad, porque no, es que se me moja, la tengo que volver a cambiar, no, es que me hace un reguero en el suelo, entonces no, mi amor, juegue con esto. ¿Y qué pasa? Estoy frustrando en mi hija un deseo que está en ella de ayudar. En cambio, si yo a veces cogía, bueno, listo, cojo una poncherita, le doy un poquito de agüita, de jabón, y ella estrega ahí su ropita, puede que no la lave completamente, pero está aprendiendo a participar en labores de la casa. O Martín, siendo un niño, me dice, mamá, yo quiero ayudar a lavar los platos. Ay, uno dice, no puede ser, me va a retrasar, me toca traer, me los va a quebrar. Bueno, Martín, entonces corre la silla, y luego llega Marisabel, yo también quiero, y uno como que, Dios mío. Pero si entendemos el valor que tiene esto en la educación de nuestros hijos, permitirles, sí, lava los platos, mira, yo te ayudo, sí, puede que nos retrasemos, puede que sea un esfuerzo más, pero ¿cuánto está influyendo esto en la educación de nuestros hijos? Que es súper importante. Yo quiero compartirles otra parte de la lectura que me parece muy importante, y nos dice: ¿cuánto nos enseñó a contrariar la voluntad? Muchos domingos nos llevaba de paseo al hospital a ver muertos y heridos. Apenas había un enfermo grave en la familia, de muy niña me llevaba a velar y a servirles cuanto podía. Me hizo ver morir a hombres, mujeres, niños, ricos y pobres, enseñándome a no tener miedo, a ayudarles en oraciones, vestirlos y tenderlos. Y me quiero detener como en esta primera frase: ¿cuánto nos enseñó a contrariar la voluntad? Y es algo que a mí me llama mucho, y es hacer niños fuertes. O sea, uno ve que ahora hay tanto adolescente, tanta depresión, tantos niños que no se hallan, que no son capaces de decirle no a nada, pues a las drogas, a cuanto le ofrecen, este mundo que está pues como tan pervertido cada vez. Y es porque desde niños hay una falla, y es que no estamos haciendo niños fuertes. Estamos en un mundo en que nos enseñan a que les tenemos que dar todo, nos enseñan a que no les podemos decir no. Incluso hay alguien muy cercano que es psicóloga, y a su hijo a mí me impresiona mucho porque hay una teoría del no decir no. Entonces no se le puede decir no, pero no es una educación propositiva, que está bien, que es decirle la manera no de otra manera, sino que no puede escuchar la palabra no por ningún lado. Y es impresionante porque yo digo, o sea, la frustración que va a tener ese niño incluso cuando una niña le diga no. cuando no sé, en el colegio, en el trabajo le digan no, ¿qué va a pasar con ese niño? Entonces es como la importancia de hacer niños fuertes, de crear la voluntad, de enseñarles, no sé, a ser fuertes. De hecho, ya aquí va a decir, va a decir que, dice, ni a mi padre ni a mi madre les gustaban los melindres, y va a contar cómo cuando tenía apenas 6 añitos, que le gustaban mucho los caballos, y que en una de esas oportunidades montando caballo, se cayó del caballo y empezó a llorar, y dice que el papá mandó que le trajeran un vaso de agua, tomes el vasito de agua y otra vez arriba para el caballo. O sea, como quien dice, cero mimes, cero milindres, eso, limpie de las lágrimas y siga. Y qué importante, o sea, qué lección tan importante. Por eso ella fue una mujer fuerte, capaz de resistir incluso después de una viudez con 8 hijos. Si no hubiese sido de esta manera, desde pequeña, digamos, educada en esa fortaleza,
en esa resistencia, en ese no mimarse tanto, porque muchas veces, como lo dice nuestro fundador, como de una forma muy chistosa, él dice, no quedarnos mirándonos el ombligo. O sea, a veces nos mimamos mucho, ay, qué pesar de mí, es que me duele mucho, y yo esto, y nos miramos mucho el ombligo, o sea, nosotros mismos. Entonces no somos capaces de mirar a los demás, y qué importante es enseñar eso a nuestros niños desde muy pequeñitos. Te caíste, hijo, párate, ofrécele el dolor a Jesús. Obviamente no es que, ay, se cayó, no importa, no, a ver, ¿qué pasó? Pero no, ay, qué pesar, nosotras mismas como que ya generándoles una angustia que tal vez ni ellos tienen, sino que a veces se paran y salen listos, siguen jugando. Qué importante es como tener esto en cuenta. Bueno, y una cosa yo creo que, o sea, en general, una enseñanza grande y una conclusión que podemos sacar, porque ya se nos va como agotando el tiempo, de este segundo programa, que ha sido un espacio bien bonito y esperamos que haya sido muy enriquecedor para ustedes, como le ha sido para cada una de nosotras, ¿cierto que sí? Total. Aprendemos demasiado y nos enriquecemos muchísimo. Es en general ese ambiente familiar. Qué importante que creemos un ambiente completamente cristiano en nuestro hogar. Que nuestro hogar sea un hogar donde nos amemos, donde nos respetemos, donde nos perdonemos, donde nos queramos, donde compartamos, donde nos sirvamos los unos a los otros, donde pensemos siempre en el otro, donde Jesús y María estén en el centro, un hogar donde se ora, un hogar donde se hace el rosario, un hogar donde hay unos papás que se respetan, que se aman. O sea, qué importante es ese ambiente de hogar, porque definitivamente uno ve que Conchita, esta gran santa, no salió de la nada, ella salió de una familia santa, salió de una mamá santa, de un papá buen cristiano, santo, virtuoso. Es más, trayéndolo más acá, muchas veces Rodri nos ha hablado, cuando empieza a hablar de lazos, de hecho cuando murió su papá, los que tuvimos la oportunidad de estar en la Eucaristía, pues como la despedida de su padre, él empezó a hablar de su papá, empezó a hablar de que su papá era un buen cristiano, su devoción a San José, cómo rezaba el rosario, cómo los llevaba a misa, y empezó a hablar de todas las virtudes de su papá, incluso de su abuelo. Nos hablaba de sus abuelos y hablaba cosas preciosas, y nos decía, o sea, es que Lazos de Amor Mariano no salió, digamos, de Rodri, no, hubo alguien más detrás, hubo un papá, hubo unos abuelos que desde antes estaban formando en Rodri, digámoslo así, como ese carisma, estaban formando ese gran misionero, pues sin saber que iba a ser un misionero, pues que iba a fundar Lazos, él tampoco lo sabía, pero salió de una familia. Entonces, ¿qué puede salir de nuestras familias? No sabemos. En tu familia puede estar un futuro papa, ¿por qué no? Un obispo, alguien que pueda hacer mucho bien a la humanidad. Entonces, qué bonito esto, y queremos hacerles una invitación. Aquí en esta casa donde estamos, les vamos a mostrar algo muy bonito y muy sencillo. Y aquí en este cuadrito decorativo, sencillo, dice, a ver Luisa, tú que estás de frente, ¿qué dice ahí? En esta casa nos respetamos, aprendemos a perdonar y amar, nos reímos todo el tiempo y disfrutamos cada momento de nuestras vidas. Y miren este, que es para pegar en la nevera. En este hogar somos felices, tenemos a Dios en el corazón, compartimos mucho, tomamos chocolate, damos besos, invitamos amigos y vivimos unidos. Qué hermoso, ¿no? O sea, de una forma tan sencilla. Qué importante que nosotras, de una manera así incluso tan sencilla, y qué bueno invitarlas como una práctica, una pequeña tarea de este programa. Qué rico que nos sentemos a pensar cómo queremos que sea nuestro hogar, y que nuestros hijos lo vean, que nuestro esposo lo vea, incluso hacer un cuadrito, una cosita así pequeña, un detalle que llame la atención, de decir, en esta casa amamos a Dios, en esta casa compartimos, en esta casa nos amamos, en esta casa perdonamos, o sea, enumerando como todos esos valores cristianos. Qué bonito poderlo hacer así. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos enviarles un abrazo gigante a todas, estaremos unidas en oración, nosotras por ustedes, ustedes por nosotras, y que la gracia del Señor esté con ustedes.